Está bien. Hoy estaba leyendo uno de los responsorios que se rezaban en la liturgia del Viernes Santo en las iglesias. Y hay un responsorio que cuando lo escuché yo ya hace unos años, pues francamente me impactó mucho el primer versículo, muy impresionante. Judas mercator pessimus. Judas, comerciante pésimo. El responsorio entero dice: Judas, comerciante pésimo, pidió un beso al Señor. Él, como cordero inocente, no le niega el beso a Judas. Judas, comerciante pésimo. Todos los que hacen negocios dan algo para conseguir un beneficio, no una pérdida. Nadie hace un negocio para tener pérdidas. Judas hizo el peor negocio del mundo. Por unas cuantas monedas, por un beneficio mínimo, vendió al que era el creador del mundo. No se podía hacer peor negocio en el mundo. Su Salvador, su salvación, y él la vende. Y además no la vende por un reino, no la vende por 100 talentos de oro, no, por unas cuantas monedas. Sin duda, él esperaba también el agradecimiento del Sanedrín. Él esperaba con esa acción el que después, con su favor, le recompensaran con algún puesto, con establecerse en el templo, quién sabe. Pero lo cierto es que hizo el peor negocio del mundo. Osculum petit dominum, le pidió un beso. Y es tremendo que le entregue con un beso. El acto que va a hacer para entregarle es un beso. Antes había habido conversaciones, antes había habido tantas cosas, pero el acto que le entrega, el acto final de la traición, después del cual ya no tiene que hacer nada más, es un beso. Illeut agnus innocens non negat iude osculum. Aquel, como cordero inocente, no le niega el beso a Judas. No se lo niega porque en el momento en que se acercó él, le miraría sin ninguna duda a Jesús. Y en su mirada, sin duda, estaba el mayor sermón que podía dar Jesús. El sermón como diciéndole: ¿pero qué estás haciendo? Le da un beso, como queriendo también decir: incluso ahora te amo, incluso ahora te puedes arrepentir, todo lo puedo anular. Y le da un beso a Judas y Jesús lo recibe. Esa mirada posterior al beso, en que sus ojos se cruzarían, quizás por última vez, hasta el juicio final, allí estaba el gran sermón de Jesús, en silencio, en silencio. ¿Qué pasaría por la mente de Judas? Por la de Jesús lo sabemos, el amor, el decir retrocede. Pero ¿qué pasaría por la mente de Judas? Y el responsorio continúa con las palabras: entregó a Cristo a los judíos por un número de denarios. Un pequeño número de denarios. Mucho se ha escrito por qué lo entregó por tan pocas monedas de plata. Una bolsa, caben en una bolsa. Aquello era el equivalente a 30 días de trabajo en el campo.
No lo sabemos. Quizás, porque los sacerdotes conocían la profecía de Isaías de que iba a ser entregado por 30 monedas de plata, quizás ellos quisieron cumplir la profecía. Quizás ellos dijeron, ¿no dice él que será entregado por este dinero? Pues por este dinero te lo entregamos. Una última burla, una última mofa. Ellos no creían que fuera el Mesías, pero quizás quisieron hacer la última afrenta de entregarlo por una cantidad muy pequeña. Y el responsorio continúa, melius illi erat si natus non fuiset. Mejor hubiera sido para aquel si no hubiese nacido. Ciertamente hubiera sido mejor para Judas no existir que existir. No existir, no gozar ni de Dios ni de todas las cosas buenas del mundo, pero al menos no sufrir. Desde luego, este responsorio, Judas Mercator Pessimus, es para mí una verdadera fuente de inspiración, porque viendo el mal llevado hasta ese extremo, todos nosotros podemos decirnos, debo evitar el mal al máximo, hasta, si fuera una infección, hasta el último microbio debo matarlo. Porque, aunque los que estáis aquí no sois Judas, sin embargo, sí que todos tenemos un poquito de Judas. Todos entramos a veces en esa mentalidad de Judas, en pequeñas traiciones, en el momento en que el Espíritu con una gracia nos toca el corazón y nos dice, haz esto. Y nosotros decimos, no, ahora estoy cansado, ya oraré en otro momento, prefiero pensar en mis cosas, prefiero no tener presencia de Dios. Estamos vendiendo una cosa grande, espiritual, pedida por Dios, a cambio del pequeñísimo placer que nos reportan nuestros pensamientos, el no rezar porque estamos cansados, el no hacer ese pequeño sacrificio, lo que sea. En el fondo, también eso es como una venta. Vendemos lo que es mucho más grande por lo que es un placer de un momento, mínimo. Placer intelectual, placer del descanso, placer de la comida, lo que sea. Con lo cual, cada vez que le negamos algo a Dios, en el fondo no queremos negarle nada a Dios, pero queremos otra cosa. Con lo cual estamos cambiando lo que Dios quiere por otra cosa. Un poco nos convertimos en ese momento en unos Judas. Y por eso profundizar, meditar en la figura de Judas es para nosotros un alimento espiritual. Allí donde se predique el Evangelio, allí se predicará sobre Judas. Cualquiera de nosotros se hubiera convertido en un Judas Iscariote si la gracia no nos hubiera rescatado y nosotros lo hubiéramos aceptado. Cualquiera de nosotros hubiéramos podido cometer las peores acciones, aunque no seamos importantes, aunque no tengamos grandes riquezas ni grandes posiciones en la Iglesia, no importa. En nuestra pequeña medida podríamos habernos convertido en pequeños Judas. Porque hay personas que pecan por debilidad. Nunca les ha predicado nadie. Saben que existe el cristianismo, pero ellos han nacido en familias no religiosas, han vivido en ambientes no religiosos, se mueven por las cosas de este mundo. Pero nosotros, que sí que conocimos a Jesús, podríamos haberle abandonado totalmente,
podríamos haberle traicionado del todo, podríamos habernos volcado al mundo con sus placeres a cambio de dejar a Cristo, de rechazarlo. ¿Cuánta gente he conocido que fue creyente en su infancia, cuando eran niños, o después incluso, y en un momento dado se van alejando y llega una hora en que saben que esa hora es la del destino? Si sigo por este camino, llego hacia allí. Si sigo por este otro, voy hacia allá. Y en ese camino que se aleja de Dios, se revuelven contra la Iglesia. Pero finalmente abandonan a Jesús y no creen en Él. Y finalmente, cuando llegue el fruto de sus actos, cuando llegue la cosecha de sus acciones, se revuelven con rabia contra Dios. ¿Cuántas veces he visto esto ya? He visto esto. Y a todas las edades. A todas las edades. Y además os digo una cosa. Cuanto más uno haya experimentado devoción, amor a Dios, fervor, haya dedicado tiempo a la oración, si lo abandona, se revolverá con mucha más rabia. ¿Por qué? Porque necesitará fuerza para resistir el poder de atracción del amor de Dios. Por eso todos nosotros debemos dar gracias a Dios de no ser Judas, aunque un poquito de esos microbios hay, en unos más oscuridad, en otros menos, pero hay. Y aquí estamos en la misa para pedir perdón, para pedir que nos purifique, que nos limpie, que quite todo lo que haya de Iscariote en nosotros, por pequeño que sea, que su luz brille a la perfección. Nada más, que todos nosotros demos gracias a Dios de estar aquí fielmente, de amarle con sinceridad, de querer amarle más, de querer destruir el mal que hay en nosotros y fomentar el bien. Y siempre que escuchéis hablar de la figura de Judas, recordadlo, yo podría haber hecho lo mismo, yo iba por ese camino, yo hubiera hecho todo lo que hubiera podido hacer Judas si hubiera estado encarnado en mí mismo. Y entonces reconoceremos que hemos sido salvados por Jesús. Estamos salvados por Jesús, estamos aquí por Él. Si decimos Jesús, es por la gracia del Espíritu Santo que nos lo permite decir. Por nosotros mismos nos hubiéramos hundido en las arenas movedizas de todas las pasiones. Por el Espíritu Santo, Él, con una colaboración nuestra, nos ha mantenido fieles. Que todos nosotros nos esforcemos por seguir el camino de los apóstoles y no el camino de Judas.